Hola chicos, el día de hoy vamos a seguir hablando de lo que son las hojas de cálculo. En la tarea anterior estuvimos practicando cómo darle formato a las celdas, como cambiarle el estilo a la letra, ponerle color a la letra y demás. En esta tarea vamos a estar trabajando lo que son fórmulas y funciones. En la hoja de cálculo una celda puede contener datos, puede tener números, fórmulas o funciones. También le podemos dar el formato de moneda, también le podemos poner fecha de lo que nosotros necesitamos. Bueno, acá hay un ejemplo de lo que es una fórmula. Acá lo que está haciendo es una suma. La fórmula es la que nosotros vamos creando paso a paso. En este ejemplo podemos ver que lo que ellos están haciendo es sumando todos los datos que aparecen acá. ¿Cómo se empieza una fórmula o una función? Siempre vamos a iniciar con el signo igual. ¿Cómo lo hacemos? Shift y el 0. Entonces ahí nos aparece el signo igual. Acá yo tengo un ejemplo, aquí puse números cualquiera para poder hacer una fórmula. Entonces empiezo con Shift y el 0, entonces ahí automáticamente Excel sabe que lo que viene después es una fórmula o una función. Entonces para aplicar la fórmula voy a darle un clic al primer número que yo deseo que aparezca en mi suma, que es el 5. Entonces cuando yo le doy clic, Excel pone el nombre de la celda, no pone el número, pone el nombre de la celda. Después le voy a poner el signo que yo deseo, ya sea suma, resta, multiplicación o división. En este caso, como va a ser una suma, pongo el signo de la suma, que es más. Lo pongo y le doy en el siguiente número, más, el siguiente, clic en el último, y ahí le doy enter o intro y automáticamente me hace la suma. Ahora bien, si se dan cuenta que aparece el número 29, pero si yo me coloco acá, en mi barra de fórmulas me aparece la fórmula que yo ingresé, no me aparece el número, me aparece la fórmula. ¿Ven? Aquí me aparece 29, pero acá me aparece la fórmula que yo puse. Bueno, esa es la forma para poder crear las fórmulas. Ahorita más adelante vamos a ver lo que son las funciones. Bueno, entonces, en esta tarea dice, estudia con ayuda del profesor o tutoriales, lo que estamos viendo ahorita, cómo se escriben las fórmulas en la hoja de cálculo. Ya lo vimos. Ahora dice, abre la hoja de cálculo que creaste en la tarea número 3 con el nombre de atención a clientes. Yo ya hice aquí mi tablita atención a clientes. Pero si se dan cuenta, yo acá intencionalmente lo dejé sin el signo de dólar o bien el signo de quetzales, para poderle mostrar cómo es que nosotros le podemos poner formato a las celdas. Si yo quisiera ponerle, miren, lo seleccioné y ahora me voy a ir aquí en este cuadrito que está en el grupo de números, le doy un clic y me abre una ventana. Entonces me dice qué quiere ponerle, qué formato le quiere poner a esas celdas. Entonces yo le doy moneda. Como estamos en Guatemala, nos pone el signo de quetzal. Yo le doy un clic acá en la segunda opción y le doy a aceptar. Y automáticamente él me agregó el signo de quetzales. Por ejemplo, yo aquí le voy a cambiar y le voy a poner 8 quetzales. Ahí se mira solo el número 8. A la hora que yo le doy enter, él me pone el signo de quetzal .00. ¿Sí? Bueno. Ahora, voy a hacer lo mismo con esto. Si digamos, yo en algún caso yo quisiera poner el de dólar, me voy a moneda y en esta flechita me aparecen todas las opciones. Por ejemplo,
España y Estados Unidos. La segunda opción, le doy a aceptar. Y miren, me puso el signo de dólar. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo con este para que tengan el mismo formato. Le vamos a poner la segunda opción, aceptar, y ya me lo puso. ¿Sí? A este también. Vamos a poner el formato de dólar para que esté igual al ejemplo que yo les había puesto. Muy bien, ahí está el formato de dólar. Ahora dice, en la tarea dice, elimina todos los datos numéricos de la columna E. ¿Cuál es la columna E? Esta, miren, esta es la columna E. Entonces voy a eliminar los datos que tengo acá. Bien, ya los eliminé. Ahora dice, escribe las fórmulas necesarias para obtener el costo por día de cada persona. ¿Cómo se saca esa fórmula? Se obtiene multiplicando el número de horas, o sea, los datos que tenemos en la columna C, por el precio por hora que está en la columna D. Muy bien, entonces acá ya sabemos shift 0, el tiempo por el precio, enter, y me aparece exactamente lo mismo que teníamos anteriormente, solo que ahora, si se dan cuenta, acá no me va a aparecer el 66, sino que me va a aparecer la fórmula que yo ingresé. Hago lo mismo aquí, este por este, enter, y así sucesivamente. Voy a ir haciendo cada uno que me solicita hasta completar la columna. Shift 0. También lo puedo hacer con el teclado. Me voy con las flechitas a seleccionar el que yo deseo. Muy bien. Ahora, si se dan cuenta, acá me aparecen las fórmulas. ¿Ve? Todas las fórmulas. Sí. Bueno, si yo, por ejemplo, cambio, acá tengo 84. Si yo acá pongo un 5, a la hora de yo, vean esto, a la hora de que yo de enter, automáticamente me va a hacer el cálculo de ese número, porque yo lo cambié. Esa es la ventaja de tener una fórmula o una función. A la hora que yo cambio un dato de cualquier celda, él automáticamente me hace el cálculo sin que yo tenga que ir o buscar una calculadora o hacerlo mentalmente. No, él automáticamente me lo hace. Muy bien, seguimos con la tarea. Dice, en la celda E17, escribe la fórmula para sumar los 8 valores que obtuviste en el inciso anterior. Entonces acá voy a borrarlo y voy a empezar a escribir la fórmula. Shift 0. ¿Cómo obtengo el resultado? Sumándolo. Este más este más este más, y cuando yo los tenga todo, enter, y ahí tengo la fórmula. ¿Sí? Aquí tengo la fórmula de la suma de estos 8 dígitos. Para comprobar tus fórmulas, cambia algunos valores en las columnas C y D. Fue lo que hicimos anteriormente cuando yo cambié el 5. Si se dan cuenta, automáticamente él cambiaba. Bueno, ahora vamos a ver lo que es una función. Las funciones
como fórmulas predefinidas, o sea, que ya vienen en el programa, esas ya están instaladas en el programa. Vamos a ir en nuestro ejemplo anterior, que es esto. Si se dan cuenta, aquí yo daba A1 más A2 más A3. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una función? Vamos a poner aquí función. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? Acá igual empiezo sin igual, solo que ahora voy a poner la palabra suma. Cuando ya me aparece aquí, yo le voy a dar doble clic a manera de que el programa me lo seleccione solito. Y cuando ya me aparece esto, si se dan cuenta, yo le doy doble clic y me dice ahora seleccione el número hasta donde quiere terminar. Entonces yo me voy a ir aquí y con clic sostenido voy a seleccionar todo. Entonces le estoy diciendo, quiero que sume de la A1 hasta la A4. Voy a cerrar el paréntesis con Shift 9 y le doy Enter. Y me da el mismo resultado. Miren, por ejemplo, acá, si yo quiero modificar, si yo escribo aquí, se me va a borrar todo. Entonces acá le doy clic en la barra de fórmulas y ya lo corrijo, ¿sí? Bueno, entonces si se dan cuenta, aquí me aparece la fórmula, pero cuando yo me voy aquí me aparece diferente, pero me da el mismo resultado, ¿sí? Esa es la diferencia entre una fórmula y una función. Y aquí es donde ustedes deben de ir aplicando lo que les va pidiendo. Aquí dice que en la celda E17 tenemos que cambiarlo, ya no va a ser una fórmula, sino que va a ser una función. Entonces me voy a ir acá al ejemplo 2 y acá ya no va a ser esto, sino que simplemente voy a borrar y le doy Enter para que se suelte la celda. Regreso, Shift 0, presiono, escribo la palabra suma. Cuando me aparece acá le doy doble clic, selecciono todo, lo cierro con Shift 9, Enter. Ya tengo mi función. Ahora me dice en la celda D16 escriba el texto costo promedio. Entonces aquí voy a poner costo promedio. Puedo combinar estas celdas para que se vea mejor. Combinar y centrar. Y ahora dice que tengo que aplicar la función de promedio. Igual, Shift 0, escribo la palabra promedio. Cuando me aparece aquí le doy doble clic y me dice ¿de qué quiero el promedio? Entonces selecciono todos mis datos de arriba, Shift 9, Enter. Y me da automáticamente el promedio de todos estos datos, ¿sí? Ahora me pide que haga el máximo, costo mínimo. Entonces me voy a ir acá y Shift 0, escribo max, solo la palabra max, doble clic para que me lo active. Todo esto, recuerden que no tienen que seleccionar los costos, ¿sí? Esto no, solo los datos que tengo aquí arriba. Shift 9, Enter. Y me apareció cuál es el más grande de todos estos. ¿Cuál es el más grande? El 100.80. Ahora vamos a ver cuál es el precio más bajo de todo esto. Igual Shift 0, solo que ahora pongo 1000, que es de mínimo. Doble clic, selecciono todos estos, Shift 9 para cerrar el paréntesis y Enter. ¿Cuál es el mínimo? Me dice que el mínimo es el 43.75. Ahora les toca a ustedes hacer todo esto que yo hice, pero en su casa. Cuando lo terminen, lo juntan en
en el Classroom, recuerden de poner un comentario con su nombre y su clave. Bueno chicos, espero que estén bien y se cuidan un montón.